Por si las moscas, vamos a hablar de la reedición de las lecturas clásicas para niños. Me refiero a los libros de literatura infantil que publicó la Secretaría de Educación en 1924 a instancias del entonces secretario José Vasconcelos. Estos libros representan un momento muy culminante, muy único en el proyecto cultural postrevolucionario. Y para hablar de este tema me acompaña Daniela Gil Esteva, ella es la directora operativa de Alias Editorial. Daniela, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Muchas gracias, Guillermo. Oye, Daniela, Alias ha publicado varios libros facsimilares, es decir, son reediciones exactas de libros que ahora ya no se consiguen, libros de más de 50, 60, 70 años, pero ¿cómo fue que se metieron a esta reedición en particular de las lecturas clásicas para niños? Muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, por el interés en la editorial y en Alias, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos a esto? Pues, bueno, para quienes no conozcan la editorial, Alias es el proyecto del artista mexicano Damián Ortega, ¿no? Claro. Desde 2006 a la fecha se ha dedicado pues a recuperar y a traducir también obras que son muy importantes para comprender el curso de la historia y el curso del arte contemporáneo, y que él identificó que hacía falta estimular su circulación y volverlas accesibles a los estudiantes de arte, ¿no? Por ejemplo, entonces empezó con la colección Alias, que es una como colección de textos... de teoría, ¿no? Pues, más bien como del pensamiento directo de los artistas mismos, sí, que le formaron a él y que le interesaban a él, a los cuales él tradujo y editó como para tanto él poder acceder a su pensamiento como para ofrecerlo a su comunidad, ¿no? Al tiempo que se desarrolló esa colección, se desarrolló también otra paralela, que es la colección Antítesis, claro. Que es, digamos, como la narración personal selectiva de Damián sobre el arte mexicano, ¿no? Y ahí, también en Alias hay, pero ahí le dio lugar a mucha recuperación de documentos históricos, ¿no? Como bien sabes, también están antes de esto pues, la trilogía de los estridentistas que recuperamos de las prensas de Jalapa de Horizonte, ¿no? Son tal cual los documentos originales, ¿no? Hay algunos otros, como el de Covarrubias, que te acabo de enseñar, también, que ese de hecho se relaciona mucho con este, porque también es un facsimilar, pero luego a Damián le gusta mucho darles un twist, ¿no? Como de... Sí, no es una reproducción exacta del libro o del documento, sino que hay también una empaquetamiento y una reedición. Como un reformateo. Un reformateo, ajá, claro. Sí, el de Covarrubias es como que pues, tienes una carpeta de este tamaño de la edición original y pues lo que hicimos fue doblarla, ¿no? Claro. Aquí pues fue algo parecido. O sea, este es un libro pues muy popular, una colección muy conocida, una antología muy conocida. Cuando la sacamos todos reaccionaron, ¿no? Y acá lo que hizo Damián pues fue adaptar el contenido de los originales, que eran como 2 libros así grandotes, no sé si los recuerdas. Yo me recuerdo y haberlos tenido en mi casa también, porque la Secretaría de Educación Pública y Porrúa hicieron reediciones. Sí, los de Porrúa también hay otros que son como un poquito más chiquitos, ¿no? Exacto. Pero bueno, los originales son grandotes, son casi coffee table books, ¿no? Entonces Damián lo que encontró fue que la caja, que son preciosas gráficamente, ¿no? La caja de donde están los contenidos, cabía perfecto en el formato usual que nosotros usamos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un poco quitarle tanto aire, ¿no? que había alrededor de la caja y guardarlo en este formato, volviéndolo también un poco más colorido, ¿no? Como... No sé si... Exacto, se ve. Ajá. Son los 8... O sea, lo que hicimos fue dividir los 2 tomos originales, son más de 800 páginas, ¿no? En estos 8 cuadernillos, que son como los 2 tomos, y traen un pliego a color que trae las ilustraciones como muy a la antigüita para que las recortes y las pegues, en las marcas de agua que hay en los textos, ¿no? Daniela, ¿qué incluye estas lecturas? Es decir, ¿qué es lo que leemos aquí? Pues leemos al mismo tiempo una serie de adaptaciones magníficas hechas por lo que posteriormente van a ser el grupo de los contemporáneos, ¿no? De textos canónicos, cantares medievales, leyendas de América, de Oriente,
Pues hay cuentos de España, ¿no? O sea, son diferentes regiones, los cuentos de Tolstoy, cuentos célebres, ¿no? Seleccionados por este grupo de artistas e intelectuales muy cercanos a Vasconcelos, como también parte del grupo de los contemporáneos, como Novo, Villaurrutia, Torres Bodet, Gorostiza, también por ahí Gabriela Mistral adaptando, ¿no? Claro. Alma Guillén. Y lo que vemos, pues es eso, es como una... O sea, Vasconcelos en su proyecto educativo, ¿no? Tenía por un lado, digamos, pues el muralismo, ¿no? Y por otro lado tenía esta estrategia como de confiar en la lectura como un instrumento para el desarrollo del espíritu y también pues confiar en el niño, en el intelecto del niño, ¿no? Para pues buscar ser menos condescendiente, ¿no? Como eran como un poco los programas en ese momento, ¿no? Educativos. Y pues es uno de los grandes momentos de la revolución, o sea, del momento posrevolucionario, ¿no? O sea, los primeros años de la SEP creo que no habían precedentes como de un esfuerzo, y posterior a ello tampoco lo hubo, como de un esfuerzo editorial que incluyera pues a los intelectuales del momento, a los artistas del momento, trabajando libros con una perspectiva como idealista, humanista, universalista, ¿no? Para alfabetizar así masivamente, ¿no? Claro. Estos libros fueron hechos en tirajes muy grandes por la SEP, entre el 24, primero en el 24, ahí sí bajo la dirección de Vasconcelos, y luego Bernardo J. Gastelum es el que continuó con el segundo tomo en el 25. En el 25. Ajá. Sí, hay que imaginar, digamos, un país que acaba de salir de un conflicto armado, en donde pues hay una nueva energía política y cultural, y al mismo tiempo una desigualdad tremenda, una pobreza rampante, y un secretario de Educación que antes había sido rector de la universidad, pero que convence a Álvaro Obregón, el entonces presidente, de crear este organismo que ahora nos rige en el tema educativo, la Secretaría de Educación, y que decide en un periodo, digamos que él está de 3 años nada más, pero que decide hacer como una antología de textos clásicos adaptados por grandes escritores para niños, pero sin condescendencia, ¿no? Son textos complejos, y ahora que tenía estos tomos también pues estaba leyendo algunos de los cuentos y algunos de los relatos mitológicos y algunos de las cosas que están ahí, de los poemas, pues, en efecto, ¿no? Para ponerlos al alcance de los niños con una idea muy universalista, ¿no? Con la idea de acercarle a los mexicanos estos clásicos de la literatura mundial. Sí, un poco reaccionando, ¿no? Como esta idea un poco anquilosada de la mexicanidad, ¿no? O sea, exacto, tenía como esta necesidad como de universalizar este proyecto de país. Y muy en coincidencia con las ideas de la raza cósmica, ¿no? Que van a venir 2 años después. Exacto. Hay le pidieron una introducción que obviamente no existía en los originales a un joven intelectual mexicano que es Nicolás Medina Mora, que él hace una introducción muy astuta, me parece, para poner en contexto los libros, pero también hacer una crítica. Sí. ¿Qué hay ahí en esa introducción? Pues sí, es un texto muy bueno, muy conciso, ¿no? Que le da una perspectiva crítica también a la edición, o sea, por un lado pues por un lado se trata como de valorar este esfuerzo sin precedentes, retomar esta como responsabilidad que el Estado en este momento toma como frente a la educación, ¿no? Y también pues resaltar las cualidades gráficas de la obra y del contenido, ¿no? Y del momento en el que fue hecho, pero también sin dejar de lado una lectura pues crítica, pero hasta cierto punto moderada, válida, ¿no? Sí. Sobre
Vasconcelos, ¿no? Sobre el momento y sobre el lugar que ocuparon estas lecturas, ¿no? O sea, sí es un texto que creo que refresca mucho la lectura de la edición. Algo bonito es que tiene ese es como ese texto es como para los lectores adultos, ¿no? Exacto. Y luego tenemos una introducción para las infancias, ¿no? Que también es como invitarles a relacionarse con el contenido, ¿no? Y como pues esta idea de cómo a través de los imaginarios de diferentes latitudes y culturas podemos encontrar que somos la misma cosa, ¿no? En todos lados. Claro. Fue una forma como de retraer a lo contemporáneo la edición desde una lectura fresca de un intelectual que conoce muy bien la época. La época y el tema. El tema, sí. Bueno, parte de la crítica que hace Nicolás Medina Mora, que en fin está también en otros textos, es que Vasconcelos pensaba que los pobladores originales, las comunidades indígenas de México, tendrían que pues avanzar, ¿no? Los consideraba como en un estadio anterior, premoderno, preoccidental, y que tendrían que incorporarse a la gran nación mexicana a través del mestizaje y perder pues idioma e identidad, ¿no? Él da una cifra escalofriante acerca de cuántos hablantes de lenguas originales había en México en los años 20 y cuántos hay ahora, y cómo ese proyecto pues de alguna manera fue como arrasó, hizo tabula rasa a muchas comunidades. Pero, y en cierto sentido también es una idea que antecede a un José Vasconcelos que luego se convierte en un personaje no tan luminoso como en esta época, sino un personaje bastante oscuro, ¿no? Todo el mundo sabe que a finales, digamos, en los años 40, Vasconcelos se convierte en un defensor del nacionalsocialismo y un admirador de Hitler, que no tiene nada que ver con este momento tan fantástico de este promotor cultural que es a quien debemos en buena medida el moralismo, pero también esta idea de que el mexicano es un mexicano universal y que las obras las grandes obras de la literatura tienen que estar al alcance de sus niños. Uh-huh. Sí, o sea, ahora sí que es una discusión pantanosa lo que pasó después, ¿no? Pero claro, lo que aquí nos atañe, pues y justo lo dice Nicolás en su texto. O sea, no hay que saltarse esa revisión crítica porque es importante ponerlo bajo la luz, pero también es importante entender que en ese momento, o sea, que primero que nada lo que hizo Vasconcelos a nivel educativo y a nivel de campañas en México por alfabetizar es sí, único. Es único, ¿no? O sea, no tenemos solo este ejemplo, sino también las bibliotecas ambulantes, la revista El Maestro, o sea, como nunca habíamos, creo que posteriormente a eso, nunca existió un Estado tan comprometido con la educación, ¿no? Y como bien lo dice el propio Vasconcelos en su prólogo, es pues así como hay que construir los muros de la escuela, ¿no? Refiriéndose a la UNAM, pues hay que también hacer los libros. Y el mismo Nicolás, en su texto, pues también hay una parte en donde dice, o sea, sí a todo esto sí hay que tener muy en cuenta esta perspectiva crítica, saber que hay una selectividad específica, uh-huh, porque si lo vemos en las regiones y los textos que se eligen, pues, y terminando además en América como el cuadernillo número 8, ¿no? Es el último, o sea, como la revisión de todas estas culturas, la asimilación de todas estas culturas va a terminar en un nuevo mexicano, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero también algo que dice Nicolás en su texto es que dentro de este universalismo con la muy particular selectividad de Vasconcelos, pues hay un humanismo sincero, ¿no? O sea, una necesidad de hermanar con el mundo y de educar al pueblo de México, ¿no? O sea, Daniela, hay una idea que vamos a tener que irnos a una pausa, pero hay una idea que me gustaría explorar contigo después, y es que esta reedición de alguna manera neutraliza estos aspectos negativos del pensamiento de Vasconcelos, porque el propósito es otro, pero regresamos contigo después de estos mensajes. No se vaya, volvemos en un momento.
elegir. Este 2 de junio los medios públicos nos unimos en una transmisión conjunta. Información puntual, invitados especiales, enlaces a los lugares clave, el minuto a minuto de esta jornada histórica. Y como siempre, el análisis y el contexto. Azul, aquí nos vemos. Cobertura informativa, elecciones 2024. Así es, este domingo a partir de las 17 horas. Unidos por las audiencias. Que decía, ¿cuál es el peor tequila que se han tomado, no? Anécdotas y humor. ¿Ya va a querer de hombre o va a querer? Digo, No, deme el de señorita. sí, hombre, yo soy muy delicado del estómago. Pues creo que la lograste hacer, Navarrete, muy bien. Señor. Uno de los primeros ejemplos de modernidad tapatía. Me dieron ganas de hacerme un tecito. Con el estilo distintivo que define a los choreros. El puro es buen mareador, digamos. La Chora TV, todos los sábados a las 0:30 horas. Había habido ya migración, o sea, ya había un grupo de franceses que vivía en Veracruz o al lado de Veracruz. Bueno, yo creo que cuando tienes una persona que llega a un país nuevo, trata de seguir con sus tradiciones. La expansión del negocio dentro del país fue poner una sombrerería en las ciudades más importantes de México. Luc Tardán, Transcultura, lunes, 22:30 horas. Canal 22 presenta Medianoche en Corto. El lunes, disfruta de Los Fantasmas. No sabes qué es peor, la desesperación de no poder respirar o la angustia de no volver a verlos. El martes, no te pierdas La Cruz de Agujas. Tenía miedo. Mátenla. Ojalá y no quede nada de ella. Y terminamos el miércoles con Desterrados. ¿Te vas a quedar? De lunes 3 al miércoles 5 de junio a la medianoche. Este martes, en La Oveja Eléctrica, hablaremos de un tema muy importante. Si, como decía Erich Fromm, de noche nos la pasamos medio despiertos y de día medio dormidos, es posible que estemos padeciendo la apnea del sueño. De ello conversaremos con el ingeniero Daniel Cerón, destacado especialista en dispositivos médicos de alta tecnología para el tratamiento de trastornos de sueño. Estén atentos, en La Oveja Eléctrica platicaremos de qué hacer para mejorar nuestra calidad de vida. No olviden vernos Oveja Eléctrica. Aquí, en Canal 22. Nuevo episodio, martes, 22:30 horas. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Sorno, hablo con Daniela Gil Esteva, que es la directora operativa de Alias Editorial, y hablamos de esta gran reedición de lecturas clásicas para niños. Daniela, antes de irnos al corte, hablábamos de lo problemático que resultaba a veces la propia evolución de José Vasconcelos y cómo pues, el Vasconcelos de los años 20 pues, es distinto al de los 40. Pero bueno, y decía que la reedición de estas lecturas clásicas pues, en realidad un poco desproblematiza el asunto de Vasconcelos, en parte porque no es una edición de Estado, o sea, no se trata tiene otro propósito, otro objetivo. Y esto me hace pensar también en una idea que expresaste tú, cómo los libros de Alias Editorial también tienen en sí mismo un interés por el objeto y porque son pues una parte de la historia del arte en México. Hablemos del libro, digamos, por sus ilustraciones y también por su valor artístico. Claro, sí, justo, o sea, creo que no se trata como de desproblematizar, sino pues simplemente es justo como dices, es otro momento, ¿no? Claro. Y acá pues se trata de recuperar un documento histórico, de poder ofrecerle al público un objeto de colección que también les va a permitir jugar con sus niños, que también les va a permitir hacer una revisión histórica, ¿no? de un momento en específico. Y también es por eso que a Damián le gusta tanto hacer facsimilares, ¿no? O sea, porque te dejan, o sea, la materialidad de las ediciones y la parte como visual te permiten pues, como entrar de lleno a un universo estético e intelectual. Intelectual, ¿no? sí, claro.
que el facsimilar te permite como casi hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Es totalmente, sí. Entonces... Estaba, por ejemplo, leyendo, bueno, tanto de América como de Oriente, estos relatos acerca de Quetzalcóatl o de los viajes de Colón o de... O sea, de todos estos temas que en realidad pues ahora no están, creo, tan al alcance de los niños, pero son fantásticos relatos, son realmente súper entretenidos y en efecto pues te hace pensar 1924, lo completamente extraordinario que era tener estas publicaciones al alcance de todos. Claro, ¿no? Y también y con cualidades gráficas como esta, ¿no? Estos son todos los interiores, todos los grabados interiores están hechos por Fernández Ledesma, ¿no? Y las ilustraciones a color, que son los cromos que les enseñé hace ratito, ¿no? Que vienen, ahorita les despliego un pliego, son de Roberto Montenegro, ¿no? Los dos de los más cercanos artistas visuales, los más cercanos a Vasconcelos en esa época, ¿no? O sea, de los primeros murales que estaban como más ligados a esta idea universalista de la que estábamos hablando, o iberoamericanista, claro. Pues son los de Montenegro, ¿no? Entonces, les quería enseñar un ejemplo como también de la parte interactiva del libro, ¿no? O sea, como que tienes la marca de agua de la ilustración y el pliego te invita a cortarlo para pegarlo ahí, ¿no? Y sí son, o sea, vuelven muy accesibles en no más de 3, 4 páginas cada adaptación, pues estos pedazos culturales, ¿no? Estos pedazos de narraciones de diferentes geografías, ¿no? Lo que hicimos muy bonito también fue como agregarle el índice a cada uno de las regiones, y vaya, pues sí, en Antítesis hay mucho también tanto en Alias como en Antítesis hay mucho un trabajo como de diálogo entre las ediciones que publicamos. Anteriores a estas, pues, como comentamos, estaban los de los estridentistas, los de Covarrubias, ¿no? También se conectan, pues, entre sí. Por ejemplo, con los que publicamos sobre Helio Flores, ¿no? O sea, moneros contemporáneos y de antaño, ¿no? Con Covarrubias, que también podría como considerarse un monero, ¿no? Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. No, pero veo una... o sea, qué bueno que lo mencionas, porque veo, digamos, un ojo de Antítesis, de esta colección, sobre los años 20 y 30, que es en México, que es un momento, bueno, ya lo hemos dicho, un momento de gran explosión cultural, un momento pues muy emocionante también, porque están pasando muchas cosas, políticas sociales, culturales, pero ustedes se han encargado de traer estas cosas al presente. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Qué están tratando de hacer para traerlas para acá? Pues yo creo que mucho tiene que ver con cómo armar una narración. O sea, la cosa con Antítesis siempre ha sido como hacer una narrativa un poco paralela a la narración, digamos, como del arte oficial mexicano, ¿no? Que ponga a disposición, pues, materiales que te permiten conectar con la época, ¿no? Para Damián, en específico, siendo su selección, pues son estos artistas y pensadores, pues los que le han agregado a la historia del arte mexicano una fuerza muy particular, ¿no? Que en sí mismos han sido un movimiento, ¿no? O sea, tenemos también, o sea, un personaje como Melquiades Herrera, ¿no? Salvador Novo, y específicamente la obra de sátira, ¿no? Lo de la trilogía sobre los estridentistas, que es un movimiento, es una vanguardia en México que de verdad que hace falta todavía revalorar bastante. Totalmente, ¿no? Sí. Y todo hay una especie como de consecuencia entre los números y de conexiones, ¿no? O sea, es un poco como que los antecedentes a esto casi simultáneos son los estridentistas, y luego posteriores los contemporáneos. Aquí hay un poco de digamos, como la génesis de ese grupo, ¿no? Sí, pero leía en lo de Nicolás que gracias a la participación de
de entonces la convocatoria de Vasconcelos, en buena medida se explica la gestación del grupo contemporáneo. Y, ¿no? y después Ulises, la revista y el teatro. O sea, es como hay en ese momento, o sea, como de los 20 a los 40 hay un caldo de cultivo cultural e intelectual muy particular y muy mexicano. Y no, o sea, también vanguardista. Y cosmopolita. Yo creo que hay también esta conversación que genera Damián entre lo local y lo internacional. Y lo contemporáneo. Y lo que nos llevó hasta acá, ¿no? O sea, como en qué momento salimos de la... de la nuez, ¿no? Salimos como de nuestra burbuja. Y siempre hay un diálogo. Adaptamos lo que venía del mundo y lo sintetizamos en cosas nuevas, ¿no? Exacto, que curiosamente suena mucho a Vasconcelos. Esa idea. Pero entonces sí, o sea, yo no sé, o sea, no soy Damián, ¿no? Pero yo lo que veo en el trabajo que hemos hecho es eso, es un constante diálogo, resonancias entre artistas que hoy están trabajando, ¿no? Entre su propia obra. Sí. Y estas referencias que por un lado tienen quizá una conexión, algo que sí veo muy constantemente es como una conexión que es un interés muy particular de Damián con lo popular, ¿no? Y con lo político de alguna manera, pero siempre desde el arte, ¿no? Siempre desde lo estético. Y eso, o sea, eso es como escribir una especie de mnemocine o de mapa mental o de mapa referencial, ¿no? En donde podemos entender cómo las épocas se conectan para formar lo que somos hoy, como culturalmente y estéticamente, ¿no? Aquí en México. ¿Por qué no abrimos uno de los tomos, y puede ser el de América, nada más para que nos des un ejemplo de los tipos de textos que hay? Sí, o sea, en el de Oriente, pues, por ejemplo, te encuentras el Katha Upanishad, ¿no? Para empezar, para abrir, ¿no? Después viene la leyenda de Buda, ¿no? También adaptada, allí viene como sus marquitas de agua, ¿no? Vean nada más qué belleza. Exacto. De ilustraciones. El Pachatantra, ¿no? O sea, Oriente sí es bastante que además amplio. Corresponde a un interés específico de Vasconcelos también. Sí. Porque él había escrito sobre literatura oriental. Y también pues hay algunas cosas bastantes que se quedan fuera, ¿no? Las Mil y Una Noches. O sea, vaya, no hay mucho de China, por ejemplo, ¿no? O sea, hay como 3 leyendas japonesas. ¿No? Sí. Pero es fuera de esa cuestión selectiva, pues es algo que para un joven, pues creo que es muy lindo, ¿no? O sea, es muy lindo como no ser condescendientes con las infancias y acercarlos pues a estos clásicos. A estos clásicos. Sí, Daniela, nos quedan un par de minutos. Te quería preguntar cómo ha sido recibida esta colección. Pues la verdad nos ha sorprendido la respuesta de la gente como de manera muy cálida, así como de, ay, no, yo leí, a mí mi papá me leía esto, los tiene mi abuelo en su biblioteca, los tiene mi tía, ay, no, yo tengo tal edición, yo tengo esta otra, ¿no? Todos nos preguntan mucho como que por qué no usamos a la Medusa, que era la portada sí. de siempre, ¿no? Y acá pues fue un poco como que darle un twist a un elemento muy como no tan notable, ¿no? Que estaba en la segunda edición de la Secretaría de Educación Pública del 72, chiquitito, así un grabadito chiquito en la portada, ¿no? Que es este árbol como de la vida, o no sé, que sea lector, ¿no? Con el libro abierto, ¿no? Nos pareció un detalle muy, muy bonito. Y pues sí, o sea, la recepción ha sido muy buena, la verdad, hasta ahora. Lo presentamos recientemente en el Munal, con James Owles y con Dávida Fernández Barcán y Mireida Velázquez, y fue una velada muy bonita. Este es otro guiño que hicimos a lo contemporáneo, no sé si lo notaste, que es el colofón del segundo tomo del original, pero adaptado pues a nuestros días, ¿no? Sí, pero aquí vienen todos los adaptadores. Sí. Oye, Daniela, pues se nos ha terminado el tiempo. Te quiero agradecer tu presencia aquí en Por si las moscas, y a nuestra audiencia decirle que estas lecturas clásicas para niños son fundamentales para entender un momento de la cultura en México, pero que también dialogan con nuestro momento actual. Cómprenlo, véanlo, es un gran regalo. Y nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las moscas.